¿Qué tal, amigos? Ya saben ustedes que en este sexenio todo se rifa, todo se insacula. Y es el caso de la nueva consejería del Instituto Nacional Electoral. Los principales, incluyendo la presidenta del INE, fueron determinados por una rifa, no por sus capacidades, no por su integridad, no por su autonomía respecto a los partidos políticos, que eran las reglas elementales para elegir a los consejeros del INE, no, fueron electos porque lo rifaron, así como se rifó el avión que ya está sirviendo allá en Tayikistán. Ahora también podemos hablar de que el INE se rifa. Y como se rifa el INE, pues entonces aprueban lo ilegal. O sea, pasan encima de sus propias leyes, las leyes electorales que hemos conservado los mexicanos a costa de protestas, manifestaciones, mítines, etcétera, etcétera, parones. Pero no sirve de nada porque se insacularon a los consejeros y se insacularon a elementos afines a esa maraña llamada Cuarta Transformación que dirige el mandatario mandante Pelafustán. Esto es algo que va a llevar sobre sus hombros el señor López cuando salga del gobierno de este país. Yo no convoco a ningún acto que no sea pacífico, pero sí le pido a la ciudadanía que no sea sumisa ante actos de gobierno miserables. ¿Cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral, al que tanto hemos defendido los mexicanos, pero sin saber que la estrategia del Pelafustán de Palacio iba a lograr armar el INE a su gusto y a su entender, ¿cómo es posible que estemos tan tranquilos cuando el INE avala que se pase por encima de las leyes electorales, que se pase por encima de los acuerdos entre los partidos políticos, entre los acuerdos internos? Son internos, pero también están regulados los movimientos de los partidos políticos por el INE, por si no lo sabían ustedes. Los partidos políticos, por ejemplo, no pueden darse el lujo de lanzar como candidato a cualquiera. Ya vimos cómo en el caso de Michoacán y de Guerrero hace 2 años, por exceso de gastos en precampañas, fueron anuladas las candidaturas de quienes pretendían ser gobernadores. En el caso de Guerrero, pues quedó al frente la hija del violador de Guerrero. Ya no se pudo evitar que Evelyn Salgado llegara a la gobernatura, manteniendo el control el cacique, que es su padre, que obviamente fue obligado a renunciar a la candidatura porque empezó a derrochar dinero a manos llenas para tratar de alcanzar su objetivo. Lo alcanzó a través de su hija, pero por lo menos recibió una sanción tan severa como la que recibió el candidato a gobernador de Michoacán, señor Ramírez Bedoya, que no llegó de ningún modo al gobierno del estado. No sé si hubiera sido mejor o peor, pero por lo menos el INE hizo presencia y logró con ello que no se violara la ley electoral, de que no se rieran de los mexicanos aquellos candidatos usureros y ladrones que invertían muchísimo dinero en sus campañas. Ahora no, ahora estamos fuera de temporada, como dirían los cazadores, fuera de temporada porque falta un año, casi un año para la elección presidencial.
menos, ya estamos a 11 meses de la elección presidencial. ¿Y qué pasa? Que ya están todos desatados, pero desatados. Nunca como ahora, jamás se había visto esto, que hubiera 6 corcholatas pululando por el territorio nacional, gastando barbaridades, esos 5 millones de pesos que les dieron, excepto a Adán Augusto, que con dignidad increíble dijo el imbécil que él no iba a recibir ese dinero y está gastando más que los demás con sus famosos relojitos que tanto le indignan como para insultar a un reportero. Ya nos veremos las caras, Adán Augusto. Eres un mentecato, un sinvergüenza, un pobre arrodillado ante López Obrador para ver si mientras más sumiso y más grotesco apareces, el señor de Palacio Nacional te da su bendición y se la quita a Claudia. Eso es lo que buscas, Adán Augusto, insultando a los periodistas. Eres un barbaján. Solamente así se le puede llamar a un personaje como tú, que simple y sencillamente va en la peregrinación, así de rodillas, con las manos juntas, no rezando, sino viendo qué lucubraciones se te van a ocurrir para halagar al señor de Palacio Nacional. Pobre infeliz, pobre diablo, Adán Augusto López Hernández. Ya nos veremos las caras, Adán Augusto. Siempre el mal se observa y se retorna. Es el karma, dicen algunos. Yo digo que es la justicia divina. El caso es que el señor Adán Augusto se ha salido totalmente de su papel y se siente ya con el derecho de insultar a todos como su jefe, el hombre de Palacio, Andrés IV o López IV. Este proceso electoral se ha ensuciado de una manera terrible, precisamente porque se ha pasado encima de las leyes. No es el tiempo de las campañas, no es el tiempo de llenar los espectaculares en las carreteras con frases y cifras simuladoras. Adán Augusto promoviéndose a través de la portada de una revista que no conoce nadie, y Marcelo usando los espectaculares para promover un libro del que no se han vendido ni 100 ejemplares. Los demás los ha regalado él, claro, y al rato va a decir que va a poder financiar su campaña gracias a las regalías de sus libros, así como dice López Obrador, que tiene ingresos extras de su sueldo como presidente gracias a las regalías de sus libros, en un acto de simulación verdaderamente grotesco, absurdo, inmoral, porque también López está de campaña, no solamente las 6 corcholatas, no solamente los que empiezan a sonar o las que empiezan a sonar en la alianza opositora y que van a tener que enfrentar una votación y una encuesta que se va a volver un berenjenal sin duda de ninguna naturaleza. Yo no me opongo a que los partidos políticos actúen con autonomía, me opongo a que quieran verle la cara a la ciudadanía. Y lo que está pasando en la alianza PAN-PRD-PRI no es más que un revoltijo, un revoltijo. Tienen figuras políticas para fortalecerlas, pero las someten a una indigna secuencia de condiciones que muy pocos van a poder llenar. De hecho, una de las principales precandidatas ya se bajó del tren, Lili Telles, que a mí en lo particular me parecía una de las alternativas viables. Pero subió otra, Xóchitl Gálvez, que le debe su precandidatura
al presidente de la República que le cerró las puertas del Palacio y la hizo heroína. Y gracias a eso, cuando no había sonado para ser candidata presidencial, se convirtió en candidata presidencial. O sea que López no solamente señaló a las 6 corcholatas, sino también empieza a señalar a sus opositores. Esto es verdaderamente totalmente alejado de la democracia como se conoce en cualquier país civilizado. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.